En 1892 nació la APA, una especie de club de fans de la psicología. Al principio eran unos cuantos que querían entender cómo funcionaba la cabeza humana. Con el tiempo se volvieron súper importantes. Construyeron algo que se llama el formato APA, que es una especie de código secreto para hablar de psicología. Todo esto con el propósito de formalizar una serie de lineamientos editoriales que se han vuelto los más famosos del mundo. Por eso hoy en 5 Psicología en Corto, el formato APA, EU. La ciencia es una cosa bárbara. Desde Novum... Ay, güey. Desde Novum Organum Scientiarum de Francis Bacon, publicado el 12 de octubre de 1620, se establecieron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. ¿No deberíamos mejor celebrar ese día, el Día de la Ciencia, no en noviembre? Con esto se han hecho múltiples intentos de estandarizar lo que pasa en ella, ya que una de las características fundamentales de esta es que debe de ser reproducible en cualquier pinche parte del universo, o en teoría eso debería de suceder. Y para que pueda ser reproducible, debemos de entendernos entre todos nosotros, los que hacemos ciencia. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y ese es el pedo fundamental, que la bandita se lograra poner de acuerdo. Eso nunca fue algo fácil. Para darle solución a esto se utilizaron muchísimas alternativas. Primero se utilizó el latín para su difusión. Bien pensado, Woody. ¿Pero por qué? Pues era una tradición. Así todos se entendían y nadie se sentía excluido, viniera de donde viniera. Era una especie de contraseña. Era como si fuera la única cosa con la que se podía hablar de cosas inteligentes. También porque cuando esto sucedió, todos los que estudiaron fueron educados por sacerdotes, por la propia iglesia. ¿Y qué idioma era el de la iglesia? Y sigue siendo hasta el momento el latín. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es decir, como todo mundo iba a todos lados para poder comunicarse, pues necesitaban una especie de código. Y eso era la función del latín. Es como lo es ahora el inglés actualmente. Hasta el siglo XVIII, autores como Copérnico, Kepler, Isaac Newton, Galileo Galilei, hablaban en latín, escribían en latín. También otros más adelante como Gauss o Linot. Todos ellos escribieron en latín sus textos. Posteriormente vendría el uso del francés, con la fundación de la Académie de las Sciences. ¡Ulala, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Espero haberlo dicho chido porque mi francés está terriblemente oxidado. Y luego fue el alemán como el idioma que más se utilizaba para hablar de ciencia. Esto por los tratados de Durero o Kepler. Y ese mismo sentimiento impulsó a Galileo Galilei o a René Descartes para poder hablar o en italiano o en francés de los hallazgos que estaban teniendo. Y aunque hubiera pandilla como Stroh que se opusieran a este cambio, ya que ese güey dijo, no mames, es un crimen contra la humanidad cambiar el latín por cualquier otra lengua. Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. Pues seguía sucediendo y cada vez más y más. Al final de cuentas, el latín no se desechaba por completo. Las ideas centrales se seguían escribiendo en latín. Tal es el caso de René Descartes, que se avienta todo un pinche libro en francés y la frase fundamental de su libro, Cogito ergo sum, la avienta en latín. Pasará la historia por esta maravillosa jugada. O como el caso de Ricardo de Martínez con su Vivere insanus vita. Y si bien cada loco con su idioma, todo hacía que el alemán se posicionara como la lengua de la ciencia. Y sí, era todo un desmadre porque todo el mundo lo hacía como quería. Porque... hashtag seres humanos. Solo me queda hacer una cosa en un momento así. Al final de cuentas fue así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el inglés, por obvias razones, se posiciona como lenguaje comercial, pero sobre todo como el lenguaje de la ciencia. Y todo estaba muy bien, muy a todísima madre, cada quien lo escribía como lo quería, lo hacía como lo quería, tendrías que hablar como 15 idiomas para poder entender poca madre todo. Y suponemos que todo esto ayuda a que la ciencia avanzara muy rápido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Entre todo este caos sucediendo, surge en 1879 la psicología. Oh my God, esto va a ser épico, papu. Surge la psicología entre todo lo que se estudiaba en esos momentos y poco a poco fue ganando muchísimos, pero muchísimos fans. Y sucedió lo mismo, cada quien decía las cosas como se le venía en gana, de la manera que quería y en el idioma que quería. Y la neta porque cada quien pues veía por sus intereses, por sus teorías, pero sobre todo por hacerse famoso. La Netflix. Tanto así que cuando la psicología llevaba poquito, unos 35 años, ya habían surgido 5 escuelas que habían transformado la manera de entender lo que se hacía en psicología y todas adjudicaban a la psicología como propia. Eso no me lo esperaba. El estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, la gestalt y el conductismo. Es bellísimo.
E insisto, cada quien hacía las cosas de la manera que le pegaba la gana, escribiendo como quisiera, compartiendo sus cosas como quisiera, de una manera muy sesgada a veces de hacerlo, que era muy respetable, pero no necesariamente estructurada. Creí que éramos amigos. Con todos estos fans que la psicología estaba generando, en 1892 surge la APA. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, güey, hasta calofríos me dieron, cabrón. Esto fue el primer intento de organizar y estructurar todo lo que se había construido en psicología hasta ese momento. Su intento era regular a la psicología en términos generales. Y ahí comenzó el terror, ahí comenzó el orden. Y es en 1929, o sea, tiene casi un siglo al momento de la grabación de este video. No mames, está cabrón. La APA planteó que todo lo que se compartiera de psicología debería tener un formato y una estructura en particular. Básicamente para que todo lo que se produjera tuviera forma y todos pudiéramos entenderlo, podíamos sincronizarnos y decir, ahora sí, ya sé por dónde va el asunto. Me impacta. Y para que no nos estuviéramos enredando, que por dónde, por aquí, por allá, no, si era así, no era de esta manera, era de otra manera, para que se hiciera ciencia, o más bien psicología, todos desde el mismo ángulo. ¿Qué? Pero la pregunta que surge aquí es, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esos pasos? ¿Por qué tiene esos elementos? ¿Qué rayos es esa cosa? Este estilo da características generales, da uniformidad, esto para que podamos identificar fácilmente quién lo dijo, qué dijo y cuándo lo dijo. Otro punto es que facilita la localización de fuentes. El formato te ayuda a navegar en el texto. A eso se le llama estrategia. Para que con un simple vistazo puedas identificar la fuente de donde se obtuvo esa información. También el formato, según la APA, ayuda a centrarse en las ideas. Cuando todo está bien organizado, puedes enfocarte en lo importante, en las ideas que se plantean. Ahora sí viene lo chido. Sabemos ahora que el formato empieza en 1929. Con permiso, abran paso a un anciano. Esto debido a que en 1923 la APA decidió producir revistas. Y para que todos escribieran de la misma manera, creó una guía. ¡Desgraciado! En aquel entonces la guía tenía 7 páginas y apareció como un artículo de la propia revista. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y hasta ahí, no eran considerados una especie de manual de lineamientos, simplemente era una guía para poder escribir todos de manera adecuada, para construir el conocimiento de manera característica de la psicología. Has flipado, ¿eh? La primera edición del manual como tal se produjo en 1952, como un suplemento de 61 páginas que marcó el estilo APA. Mira ese potencial. Esta edición inicial pasó por 2 revisiones, en 1957 y en 1967. Las ediciones posteriores se lanzaron en 1974, en 1983, en 1994, en 2001, en 2009 y la que nos rige actualmente en 2019. Al momento de la grabación de este video vamos en la 7ª edición de las normas del formato APA. No me esperaba eso. Y hablemos entonces ahora de qué compone al propio formato. Esto tendremos que dividirlo en 5 partes. La estructura, el formato, el estilo, las citas y las referencias. Oye, despacio, cerebrito. La estructura. Voy a ser muy general aquí. No abordaré todos los tipos de textos que se pueden construir desde las normas APA y los lineamientos para estos. Mencionaré solo los elementos fundamentales en la investigación e indagación científica. Oye, me estás avergonzando frente a los magos. De todas maneras, toda la información que planteo aquí la pueden corroborar tanto en la página de la APA como en la página que les dejo en la descripción y en el primer comentario de este video. Cuando hablamos de estructura, hablamos de qué cosas debe llevar un texto construido bajo este formato. La APA menciona que los trabajos deben tener portada, donde se presume quién escribió esta madre. El resumen, aunque algunos también ponen el abstract, que es el resumen en inglés, y que bueno, normalmente mucha banda lo traduce desde el Google Translate y mal traducido, ¿no? Que al final de cuentas es una breve síntesis del propio trabajo realizado en general. Después irá el texto, que será introducción, método, resultados y discusión. Y al final las referencias bibliográficas. Vaya dato perturbador. Recuerda que no se vale robarse las ideas, hay que poner las citas y las referencias bibliográficas. Y eso va en la introducción, que es básicamente el cuerpo del texto, el marco teórico, el referente teórico de donde vas a plantear tu investigación o donde vas a plantear tus argumentos. Sí, porque ni modo que te pueda llevar a ser presidente de México eso de andar plagiando cosas, ¿no? Y al final de todo eso, pues todas las cosas como tablas, figuras, anexos que utilizaste o que quieres colocar para que le sea fácil a la gente revisar la información completa. No entendí. Recuerden que en la introducción vamos a colocar todas las referencias teóricas, históricas y conceptuales que se utilizaron para darle sustento a esta información.
No encuentro fallas en su lógica. Es el fundamento de los estudios previos o actuales que hablan de esto. Y es en donde más cuestiones de citas debería de haber. Las cosas en las que nos basamos para construir nuestras propias ideas. No había otra manera. El método es cómo hicimos las cosas. Siempre y cuando es un trabajo de investigación experimental. En el método debemos de colocar nuestro muestreo, nuestros sujetos, los procedimientos que seguimos. Porque si alguien quiere volver a realizar la propia investigación con los instrumentos, etcétera, que nosotros construimos o utilizamos, la puedan replicar. Es la parte más científica del proceso. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Posteriormente vienen los resultados y es simplemente colocar lo que encontramos, sin juzgar nada. Lo que encontramos, nada más, describirlos. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Para que en un apartado posterior, que es la discusión, podamos colocar, ahora sí, lo que creemos, lo que decimos, lo que opinamos, lo que suponemos, lo que encontramos, lo que nos desmiente o no nos desmiente, lo que nos reafirma. La interpretación de lo sucedido. Y yo sí creo que esto sí es la construcción de la ciencia, como tal. Tenemos un método, tenemos unos resultados y opinamos sobre eso. Por eso es importante tener referentes teóricos en la introducción. Y la APA nos ayudó a entender que esta estructura va a llevarnos a la creación del conocimiento. Las referencias que son todos los trabajos citados y los anexos que son todo lo que queramos utilizar. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y si bien parece muy sencilla la estructura, es más compleja de lo que parece, la neta. ¿A que no? Ah, que sí. ¿Que no? En cuanto al formato, hablamos del tamaño de la página, el tamaño de la fuente, el interlineado, los márgenes, justificado o no justificado, que es un pinche debate, pero es donde va como toda esta forma visual del documento. El estilo tendrá que ver con abreviaturas, con uso de comillas, con uso de paréntesis, comas, puntos y aparte, etc. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. El uso de mayúsculas y minúsculas también es muy pinche importante para el formato APA. ¿Para qué te digo que no, sí? Es como resaltamos la información que es relevante en el texto, para que lo que queremos decir y que es importante se encuentre fácilmente. Al echarle un simple vistazo así de, ay güey, mira, aquí está, esto, está cabrón. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Las citas literalmente son cómo se nombra o se menciona a alguien que dijo algo que yo estoy colocando dentro de mi marco teórico, dentro de mi método, dentro de cualquier parte del documento. Pero es cómo hago mención de alguien que dijo algo. Punto. ¿Qué rayos es eso? Nos sirve esto para evitar el plagio, para sustentar lo que decimos y en la discusión para contrastar lo que encontramos con la información que nosotros estamos colocando en un principio. También sirven para reforzar las ideas que planteamos. Tengo miedo. Y es en donde todo el mundo tiene pedos. Pero a la hora de recuperarlas en la bibliografía no es tan difícil y estas nos ayudan a saber quién y qué dijo qué cosa, cuándo, cómo y por qué. Hay una estructura relativamente sencilla y no quiero ser simplista en esto, pero es relativamente sencilla. Ahora sí viene lo chido. ¿Quién y en qué año? En estas citas tenemos que entender que es importante lo que ponemos. No nada más es mencionar quién y en qué año, sino también lo que dijo. Si lo parafraseamos va sin comillas, si lo copiamos y pegamos va con comillas, si tiene más de 40 caracteres va en otro párrafo, etc. De todas maneras, todas estas normas y reglas las puedes consultar en el formato. Esto es simplemente una explicación de lo que, en teoría, el formato APA trae consigo. ¿Acaso no lo viste venir? Creo que su uso no es tan complicado, pero mucha banda tiene pedos con utilizarlo de manera eficaz. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Las referencias son aquellos documentos que fuimos descubriendo y utilizando a lo largo de nuestra investigación. A nivel teórico nos da un fundamento. Es desde dónde partimos y hacia qué vamos. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Y si bien existen muchas madres que podemos citar, siempre siguen un patrón específico. Ah, caray. Eso sí me interesa. El autor o editor, la fecha, el título de la obra y la fuente. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio!
Dependiendo de lo que sea, se le quitará o se le sumarán cosas. Si es una revista, si es un libro, si es un sitio web, si es una pintura, si es un documento, si es una conferencia, etc. Siempre sumará o restará cosas. Pero en términos generales, ese es el asunto. Es que sí entendí la referencia. En términos generales, todo esto resume lo que es el formato APA. Y es de donde se hace fácil o complejo para algunos, pero para todos es muy útil. Tanta relevancia tiene el formato APA que en la actualidad, a pesar de existir múltiples ciencias, muchas de estas utilizan este propio formato para construir sus textos científicos. Eso no me lo esperaba. Es muy utilizada particularmente en las ciencias sociales y en las humanidades. Yo que he tenido la oportunidad de convivir con diferentes profesionales, he notado que gente desde la contabilidad hasta la gastronomía también utilizan el formato APA. Señor, qué suerte tienen algunos. No podemos negar que es una herramienta totalmente útil para la vida científica de las personas, pero particularmente para la gente que está estudiando y está replicando el conocimiento, que está apropiándoselo, porque le da metodicidad y le da estructura a una manera de decir las cosas de la ciencia. Inteligente, ¿no? Esta herramienta nos permite estructurar el conocimiento, darle forma a la ciencia, darle sobre todo crédito a quien lo merece. También permite validar nuestros argumentos y vincularlos con las ideas de otros. Oigan, pero tanto hablar del formato APA me hizo ya empezar a escuchar en mi cabeza una canción. ¿Será? Creo que tengo que cantar. Venga, sí. Formato APA, pa' que el trabajo no esté culero. Formato APA, pa' que el trabajo no esté culero. Formato APA es una manera de citar, de construir conocimiento, alto investigar. 1929, la APA nos planteó las condiciones, la estructura y la citación. Yo que era rependejo citando, me quedé sin hablar, mientras formato APA fue demostrando del rigor de citar. Pa' que el trabajo no esté culero. Formato APA, pa' que el trabajo no esté culero. Para evitar el plagio en tu investigación, debes poner el pinche año y nombre del autor, cabrón. O sea, por favor. En la bibliografía tú puedes encontrar los trabajos de referencia y no plagiarás. Yo que era rependejo citando, me quedé sin hablar, mientras formato APA fue demostrando del rigor de citar. Y ahora que estamos en la tesis, tú y yo, no quiero que dejemos de citar así, pues vienen más estilos que me quieren separar de ti. Y no vuelva a la APA ni a escribir un texto, y vuelva a pegar todo como antes de citar así.
Y así citando quiero hacer investigación, quizás un texto, un máster o das doctorat. Yo que era re pendejo citando, me quedé sin hablar, mientras formato APA fue demostrando del rigor de citar. Yo que era re pendejo citando, me quedé sin hablar, mientras formato APA fue demostrando del rigor de citar, pa' que el trabajo no esté culero. Formato APA, pa' que el trabajo no esté culero. Formato APA, pa' que el trabajo no esté culero. Pa' que el trabajo no esté culero. Eso es todo en este video. Si les rompimos los oídos, les pedimos disculpas. Era imposible no hacer una canción del formato APA, Si te gustó, comparte y reacciona a esta publicación. Síguenos y suscríbete para más contenido psicológicamente planteado. Les dejamos las referencias para que las consultes si es que quieres. Yo soy Rulo Barba y esto es 5 Psicología en Corto. Abrazo psicológico. Muchas gracias, Psicovers. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente canción no es una canción, va a ser otro video. ¿Siguen por aquí, Psicovers? Bueno. Otro videito. Suscríbete. Que cante otra, que cante. Bueno, sí, yo sé que está desconectado. ¿Y cuál es el pedo? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene?